Hola, Sonia. Hola, buenas noches, hermana Toñita. Espero que te encuentres bien, ¿verdad? Y es un gusto poder estar aquí, pues, conversando acerca de la lección, ¿verdad? Haciendo un breve repaso de la lección de esta semana, ¿verdad? Y la lección que toca es sabiduría para vivir con rectitud. Una hermosa lección. Y me encanta el versículo de memoria, Salmo 90:12. Enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. La gracia de Dios ofrece el perdón de los pecados y creó un corazón nuevo en el pecador arrepentido y verdad que ahora vive por la fe. Y también a través de su palabra, el pecador nuevo aprende a vivir con rectitud de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero en esta vida cristiana vamos también a llegar a contar con tentaciones. Y esas tentaciones nos van a servir para pulir nuestra vida espiritualmente. Y a través de ellas, o Dios va a ver nuestra fidelidad o infidelidad hacia Él. Entonces, por eso es muy importante que nos mantengamos rectos y fieles a Dios en su camino a pesar de las pruebas, ¿verdad? Y si los hijos de Dios se presentan atención e instrucción como a la amonestación de Él, la fe va a crecer, vamos a estar más arraigados a Él, ¿verdad? Y más fuertes en Él. Ahora, aquí el versículo que presentamos de memoria dice: enséñanos a contar nuestros días de tal modo que adquiere el corazón sabiduría. Aquí es una determinación, es una oración de ruego a Dios y es un compromiso. A veces decimos ese versículo, yo me acuerdo cuando yo lo aprendí, fue en un cumpleaños mío, me lo dijeron en ese cumpleaños, pero en realidad estás adquiriendo una responsabilidad con Dios a través de ese salmo de oración. Le estás pidiendo a Dios que te enseñe a contar tus días. Y ahorita lo vamos a ver más adelante en la parte de la lección que trata de eso. Pero tú estás adquiriendo un compromiso con Dios al decir eso, de que vas a vivir rectamente, de que vas a vivir de acuerdo a su voluntad de Él y en sus caminos. Así es, hermana. Y como lo menciona usted, dice que no obstante, la vida del justo no está exenta de tentaciones. O sea, no significa que porque uno guarde la ley, que porque uno busque a Dios de todo corazón, no estamos exentos de tentaciones. Uh-huh. Pero ¿qué significa para el justo? Que, como dijo usted, Dios nos pule, nos refina para poder seguir en sus caminos, guardar su ley con todo el corazón. Sin embargo, las tentaciones están ahí, pero siempre aferrados al poder y la confianza y la fe en Dios es como podemos salir adelante. Y mire lo que dice la lección: en mi corazón he guardado tus dichos. En la parte del domingo, dice que la Biblia describe una vida diaria de fe como un peregrinaje. O sea, no es es una vida de fe cuando diariamente nosotros demostramos nuestra fe. Porque dice la Biblia que cada día trae su afán. ¿Cómo es eso? Que en cada día nosotros mostramos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra fidelidad a Dios, ¿verdad? Dice que caminar en la ley del Señor implica buscar a Dios con todo el corazón. Dice que andar por los caminos perfectos es otra forma en que los salmos describen a una vida recta y conducirse sin tacha. Pero eso dice que es únicamente con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, ¿verdad? Aceptable, ahí podemos nosotros tener una vida que es aceptable a Dios. Y dice que entonces es cuando una persona empieza a tomar la dirección correcta, cuando busca y cuando lee la palabra de Dios. Y mire que aquí hay una pregunta que dice, hablando de la palabra de Dios, cuando nos conduce por el camino recto, dice: ¿qué sucede cuando la gente rechaza consciente y constantemente la enseñanza de Dios? O sea, la palabra de Dios. ¿Por qué crees que sucede eso? Pues el corazón se endurece cuando uno no quiere aceptar la enseñanza de Dios y el consejo de Él. Nuestro corazón se va endureciendo y eso hace que nos apartemos más de Él. A mí, en lo personal, el Salmo 119, en el corazón he guardado tus dichos, dice la parte del domingo. Me impresiona, es un salmo tan hermoso donde como el salmista le pide a Dios
que lo ayude a no apartarse de sus decretos. Y son una delicia para él, lo ayudan a vivir en el camino del Señor, ¿verdad? Y dice, ayúdame, no he apartado mis ojos de ellos, ayúdame, porque ellos son los que me van a instruir, ellos son los que me van a guiar a vivir de acuerdo como tú quieres, dice el salmista. Entonces, qué salmo tan hermoso, qué salmo nos debe de abrir los ojos a ver lo importante que es la palabra del Señor para instruirnos, para guiarnos. Menciona que así como dice en el Salmo, ¿verdad? Que es una lámpara y una lumbrera, entonces menciona aquí que es como cuando tú vas a oscuras y tropiezas. Y si llevas un candil, una lámpara, pues vas a ver. ¿Y esto es el camino? Exactamente. Y así la palabra de Dios, a lo mejor vamos tropezando porque no conocíamos, era porque nos faltaba conocimiento, pero llega la palabra del Señor, tenemos ese conocimiento y nos alumbra. Sí. Y como dice, ¿con qué guardará el joven tu camino? Y yo creo, no nada más el joven, también nosotros de adultos, dice, con guardar tu palabra. Y dice que es nuestra guía para abrir nuestro entendimiento, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y para conocer qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Dice ser sabios, y dice que nos ayuda a ser sabios, a llegar a ser sabios y a vivir en libertad y paz. Qué bonito, ¿verdad? La palabra de Dios, lo que nos ofrece. Así es, ¿verdad? Y sobre todo dice él, porque a través de ellos yo voy a vivir más cerca de ti, ¿verdad? Voy a estar más apegado a ti y no permitas, le ruega a Dios, que yo me aparte de ellos, que yo me desvíe. Permíteme, ayúdame, dice, a seguir en tu camino, a buscar tus estatutos, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Vamos a ver la parte del lunes. Enséñanos a contar nuestros días. Ahí es parte del versículo de memoria, ¿verdad? Y el Salmo 90, 12, dice, enséñanos a contar. A mí me gusta mucho la versión que yo traigo, como dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Y aquí lo que dice, este Salmo habla de lo tan rápido que se va la vida. Y de hecho, aún la gente que no cree en Dios, que no sigue el camino del Señor, dice, ay, la vida se ve en nada. Será nada. Y la Biblia dice que aún comparados, dice el Salmo, con la hierba, somos más espontáneos que la hierba, más perecedera. Y menciona el Salmo y dice, con trabajo llegamos a tal edad y con dificultades y con pesares, ¿verdad? La vida es espontánea, es muy pasajera. Y es que, como dice un pastor, las estadísticas son claras. 100 de cada 100 personas se mueren. Entonces, ahí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Sabemos que la muerte nos va a llegar tarde que temprano, pero todos estamos expuestos en cualquier momento, pues dejar de existir y dejar de tener la oportunidad de buscar a Dios y su palabra. Así es, y también nos dice que menciona aquí que el ser humano en el contexto del cuidado de Dios por las personas como su creador, o sea, Dios nunca nos ha dejado, ¿verdad? Dios nunca nos ha abandonado. Si nosotros vamos a Él no nos va a hacer de menos, no nos va a despreciar, ¿verdad? Él va a tener misericordia de nosotros, pero también fíjate lo importante, a veces hay gente que dice, no hombre, Dios no castiga, o se van al otro extremo de que dicen, Dios te va a castigar, o Diosito te va a castigar, pero si vemos aquí, fíjate lo que dice, qué impresionante, dice que en realidad nadie hemos conocido la ira de Dios en su apogeo, que porque Dios es misericordioso, aún Israel que sufrió, ¿verdad? Hasta cierto punto el regaño de Dios, de que la ira, por así decirlo, dice que ni ellos en realidad la llegaron a sufrir en su apogeo, en su totalidad, porque Dios se detiene, Dios es misericordioso porque nos ama. Y Él quiere lo bueno para nosotros, ¿verdad? Ahora aquí me gusta mucho, dice, si podemos contar nuestros días significa
que tener conciencia de la fragilidad de la vida, que son limitados. Vivir con sabiduría significa tener conciencia de la fragilidad de la vida, lo que lleva a la fe y a la obediencia. O sea, bueno, mi vida es corta, mi vida es pasajera, voy a vivir como si fuera el último día de mi vida. Voy a vivir este día como si fuera el último de mi existencia y apegada al mandato de Dios, ¿verdad? Porque somos frágiles. Entonces, eso significa adquirir sabiduría. Ahora, nosotros sabemos cuál es el principio de la sabiduría, el temor del Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Entonces, aquí, ¿verdad? Es muy importante y como menciona, dice, esta sabiduría solo se obtiene mediante el arrepentimiento, ¿verdad? Vivir con sabiduría significa tener conciencia de lo frágil y lo que lleva a la fe y a la obediencia. Ok, bueno, mi vida es pasajera, se va rápido, voy a vivir cada día en el nombre del Señor, entregada a Él, en obediencia a Él, por si fuera mi último día. Nadie tenemos la vida segura. Muchas veces dicen, ay, pues yo ya estoy más viejito, es más fácil que me muera o así, pero no, nadie sabe, un accidente, una enfermedad repentina a un joven, en niños, ¿verdad? Entonces, eso nos debería de ver lo que, como seres humanos, lo frágil, lo delicado que somos como seres humanos y que debemos de ir en el camino del Señor por si ese fuera el último día que nos mantiene aquí. Así es. Ahora, es cierto que nuestra vida es pasajera y es frágil, como seres humanos somos frágiles y somos pasajeros y es una vida espontánea, pero bendito el Señor que tenemos una gran esperanza, ¿verdad? Amén. Y en Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra vida aquí será frágil, será rápida, seremos menor que la hierba, incluso a lo mejor más espontáneos, ¿verdad? Y de hecho dice que delante de Dios 1000 años es nada, ¿verdad? O sea, es poco, pero tenemos la bendita esperanza de que nuestro Señor nos va a dar la vida eterna. Dios quiere nuestra salvación, que no nos perdamos. Y como dice el versículo, ¿verdad? Que va a preparar un lugar para nosotros, para que estemos con Él. Exacto. Qué bonita esperanza y qué bonita promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a pesar de que nuestra vida es frágil, contamos con esa esperanza. O sea, al morir no se acaba todo. No decimos, mucha gente, para ellos todo termina al momento de morir. Para nosotros no. Para nosotros sabemos que lo mejor está por venir. Sí, muy bien, hermana. Pues ahora vamos a pasar a la parte del martes. Dice la prueba del Señor. Y mire que nos platica aquí sobre la historia del pueblo de Israel en un lugar que le pusieron el nombre de Meribá. En ese lugar dice que Dios puso prueba a Israel, pero Abraham habló con Dios y con Jehová Dios y le dijo, este pueblo ya no sé qué hacer con él, nada más están quejando, en cualquier momento me apedrean. Fíjese, estaban siempre replicando, quejándose, y en esa ocasión no tenían agua. Y dice que ellos tentaron a Jehová diciéndole a Abraham, pues entonces, ¿está Dios entre nosotros o no? O sea, dudaron. No tenían fe, no tenían confianza, no creían en el Dios que siempre los sustentó durante todo ese tiempo, ¿verdad? Entonces dice que la referencia de Meribá transmite un doble mensaje. En primer lugar, dice que el pueblo de Dios no debe repetir los mismos errores, ¿verdad? Nosotros como pueblo de Dios, como las generaciones pasadas, dice que no podemos repetir el fracaso ni la prueba, porque dice que el pueblo, en ese entonces Israel, reprobó, ¿verdad? Porque dice que en lugar de acudir a Dios, se estaban quejando. Dice, la gracia salvadora de Dios en el pasado ofrece garantía acerca de la gracia de Dios a las nuevas generaciones. Tenemos esperanza, tenemos confianza y así como siempre sacó adelante al pueblo de Israel, dice que nosotros no seamos el Meribá de hoy, ¿verdad? Quejándonos y dudando, ¿está Dios conmigo o no? Porque cuando hay pruebas, ¿qué pasa? ¿Dónde está Dios? Y cuando estoy en prosperidad, este es mi Dios.
Y finalmente, nosotros dice que también a veces nos tiene que disciplinar, ¿verdad? Y nos disciplina mediante las cosas que nos suceden en la vida y las circunstancias duras, difíciles, tristes, para que uno sea refinado y sea purgado y finalmente podamos estar con Él, ¿verdad? Y seamos dignos de ser hijos de Dios, llamados hijos de Dios. Dice que la disciplina divina es fortalecer a los hijos de Dios y prepararlos para el cumplimiento de la promesa. Dios nos está preparando, Dios nos está refinando, está purgando a sus hijos a través de las pruebas, a través de la disciplina, a través de los consejos que recibimos de personas que se nos acercan, a través de las oraciones de algún familiar, de tu mamá, de tu hermano, de los hermanos, incluso de la iglesia. Así es como Dios nos está hablando cada día. Y dice que es una prueba cuando nosotros pasamos por dificultades, pero finalmente dice que podemos llegar a ser aceptos a Dios. Dice, Dios requiere pronta e implícita obediencia a su ley. O sea, no rechazarla, no cuestionarla, sino obedecerla. Y eso es lo que dice. Lo que les parecía, dice que la desobediencia no solo endurece el corazón y la conciencia del culpable, sino dice que cuando nosotros tenemos una vida cristiana y de pronto empezamos a dudar y de pronto empezamos, dice, a ver lo que parecía muy malo desde el principio, cuando yo me convertí, cuando yo conocí, cuando yo me bauticé, estas cosas son malas, esto es pecado. Pero dice que va pasando el tiempo y curiosamente o la mente se bloquea o se perturba simplemente porque nos alejamos de Dios, y dice que las cosas malas, que es pecado, ya se nos empiezan a hacer débiles, se nos empiezan a hacer, pues no, pues si hago esto, pues todos lo hacen. Y si como esto, pues todos lo comen. Y pues, ¿dónde dice la Biblia que esto? Empezamos a cuestionar la ley de Dios, la palabra de Dios, lo que aquello al principio nos parecía pecado, porque dice que hay que llamar al pecado por su nombre. Ahora nosotros estamos cuestionando, nosotros. Y dice que si los de a caballo andan batallando, nosotros, imagínense a los de a pie. Entonces, ¿qué ejemplo o qué podemos hacer nosotros para poder pasar la prueba y también ser testimonio para otros? Así es, y aquí podemos ver, para redondear, ¿verdad?, acerca de que se habla de que el pueblo, de que Dios tentó al pueblo, pero en realidad luego si ves, dice que el pueblo tentó a Dios. ¿Por qué? Porque no confió en Él. Y hay que aprender a confiar en Dios. A veces decimos, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Pero a través de eso, como mencionabas tú, estamos siendo purificados, nuestra fe está siendo purificada y estamos creciendo espiritualmente. Depende de la actitud que tomemos, porque también, si nosotros no confiamos en Dios y nos tomamos de su mano y decimos, en el nombre de Dios voy a pasar esta prueba, voy a vencer, ¿verdad?, Él está conmigo, nos vamos a alejar de Él. ¿Sí? Si decimos, no, es que ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué si yo le sirvo a Dios y yo voy a la iglesia? Entonces esa actitud en nosotros va a hacer que nos descarriemos. Sí. En lugar de acercarnos a Dios, la prueba nos va, ahí es lo que decía ahorita, o sea, ahí Dios prueba la fidelidad o infidelidad en la manera de actuar y la forma de ver las cosas, ¿verdad? Pues sí, porque si a la primera disciplina yo renuncio a Dios, a mis creencias, a lo que aprendí, a lo que sé, a lo que yo, en lo que estaba fundada mi fe, entonces significa que estoy probando que yo soy infiel, que yo no soy digna de Dios, que ni siquiera voy a estar a gusto si yo voy al cielo con Cristo, ¿verdad? Exactamente. Y luego entramos a la parte del miércoles con el Salmo 141, un hermoso salmo, ¿verdad? Es un salmo chiquito, muy chiquito, pero fíjate, dice, a ti clamo, Señor, ven pronto a mí, atiende mi voz cuando a ti clamo, que suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso, que hacia ti se eleven mis manos como un sacrificio. Dice, Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. Aquí está hablando acerca de la protección. Él dice, estoy teniendo luchas tanto internas como externas. O sea, tengo enemigos externos que quieren mi mal,
pero internamente también tengo mis luchas. Y la actitud que uno toma cuando está pasando por un momento difícil, las palabras tienen mucho que ver, ¿verdad? Las palabras tienen mucho que ver la forma en cómo nosotros actuamos. Y los labios, ¿verdad? Él pide que Dios los selle y también habla del corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón es donde nace todo, o sea, en tu corazón dice, ¿verdad? De ahí nace lo bueno y lo malo. Si tú fundas tu corazón en lo bueno, pues entonces al momento de estar pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Vas a actuar adecuadamente. Qué hermoso, como el salmista le dice, ven y me ayuda, mira, no permitas que mis enemigos me venzcan, ¿verdad? Ponme un sello en mis labios, un centinela, guárdame de hablar cosas que no son, como diciendo, guárdame de llegar a hablar en contra tuya porque estoy pasando por un momento difícil, ¿verdad? Por un momento fuerte. Y mi corazón también, para que esté bien cimentado en ti, ¿verdad? Para que todo vaya bien. Dice, aquí tenemos una cosa. Primeramente dice, el corazón se inclina hacia el mal. ¿Sí? La gente empieza a ver, como dices tú, ay, ¿qué puede pasar si hago esto? ¿Qué puede pasar si hago el otro? O al cabo nadie me está mirando, ¿verdad? Sí, empieza el corazón, la gente, dejas que abrir tu corazón. A mí nunca se me olvida, mira, yo cuando era joven, me acuerdo de un hermano que platiqué con él acerca de una situación y me dijo, mira, te voy a dar un consejo. No le abras una puertita a Satanás porque por ahí entra. Ten mucho cuidado con eso. Nunca se me olvide eso. O sea, el corazón de uno debe de estar bien cimentado en Dios, ¿verdad? Y luego dice, el segundo, practica el mal. Primero dice, ay, ¿qué puede pasar? No hay problema. Además, mira, ni me están viendo, no se van a entrar. Ahora, es un pecado chiquito, ¿verdad? Es un pecado que no tiene mucha importancia. Y luego empieza a practicarlo, empieza a cada vez ir. Y luego dice, en tercer lugar, el corazón come de los manjares de los malvados. ¿Qué quiere decir esto? Que ya le haya sazón a hacer lo malo. Ya dices, ay, o sea, que no es malo, o sea, ¿verdad? Si otros lo hacen, porque yo no. O sea, primero el corazón se inclina a lo malo. Tú permites eso, no pones una rienda, no oras. Y luego de ahí empiezas a hacer lo malo y luego ya le hayas sabor, le hayas placer, ¿verdad? A hacerlo, ¿sí? Aquí es muy importante, por ejemplo, el carácter. Si vemos, por ejemplo, a mí me impresiona José, todas las situaciones. Por ejemplo, cuando tenemos una situación difícil, una prueba, ¿verdad? Hablando de lo de las pruebas, como él dijo, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios y mi Señor? O sea, y José, Dios tenía un propósito para él cuando llegó allá, ¿verdad? Entonces, es muy importante mantenernos fieles. Y fíjese que en el caso de José nadie lo veía. Ajá. Nadie lo conocía. Exacto. Él podía hacerlo y más que todo lo acosaba la señora. O sea, era bien difícil para él estar cerca de ella porque pues era muy, muy perversa. Y entonces él en su corazón y en su mente se mantuvo fiel. Y fíjate, menciona, los salmos describen el carácter progresivo, seductor y astuto de la tentación, ¿sí? Es algo progresivo, te seduce, ¿verdad? La tentación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dice que no podemos evitar que los pájaros vuelen en nuestra cabeza, pero sí que hagan nido, ¿verdad? En ella. Entonces, cuando tú estás inclinándote a una tentación, a una situación que sabes como cristiano que no es correcta, retírate, o sea, busca otra distracción, otra cosa y retírate no lo acaricies, ¿verdad? Sí. No acaricies. Porque luego pasa al siguiente paso. Exactamente. Si tú empiezas a acariciar, ¿qué pasó con Eva?
Dice que codició el fruto, lo vio atractivo, lo vio... ¿Y cuál fue el paso? Lo comió, ¿verdad? Entonces, al momento que uno ve que está librando una tentación, que hay una prueba, pues apartarnos, ¿sí? No seguir al siguiente paso. O sea, decir, como José, salir corriendo. Exactamente, ¿verdad? Y como menciona, dice el Salmo que bienaventurados los hombres que no se han sentado con escarnecedores ni en silla de malos deberán estar, sí, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ellos meditan de día y de noche. Y es que finalmente la ley de Dios, hablando ahorita de eso, es para nuestro beneficio. Como que de pronto el ser humano, o comenzando por mí, no alcanzamos a entender por qué de pronto dicen que mucha gente que es un Dios legalista, pero la ley, los 10 mandamientos completos es para mi bienestar. Incluso el sábado es para que yo descanse mi cuerpo, para que esté más cerca de Dios, más en comunión con mi Creador. No codiciar, honrar a tu padre y a tu madre es algo que a mí me va a beneficiar. La ley es para mí, es para que yo sea feliz, para que tenga paz, para que viva tranquila. Pero sin embargo, hay veces que uno no alcanza a comprender porque la tentación está a la orden del día y el como dicen las abuelas, el diablo no duerme. Entonces están acechándonos y nosotros de pronto podemos dejar la ley a un lado, la palabra de Dios, la oración, y ahí es como vamos a empezar a acariciar el pecado y a empezar a ver lo malo bueno. Y eso es una amenaza y es un peligro para uno que se dice seguidor de Cristo, cristiano. Te va a llevar a alejarte para cuando acuerdes, ya vas a estar alejado del Señor, ¿verdad? Sí. Y para ti, o sea, el corazón se endurece, lo malo, como dices tú, o sea, se le llama bueno, ¿verdad? Y no tiene nada que ver, no pasa nada, y a veces nos escudamos en que hay gente que hace cosas peores, ¿verdad? Yo no estoy pecando tanto como tal persona, sí. Entonces, todo eso es muy importante. Y algo que se me pasa respecto a todo eso también es, respecto a, tú mencionabas la ley de Dios, también es muy importante no ser legalistas como en el tiempo antiguo. O sea, las leyes deben de ser por amor a Dios y por obediencia a Él, pero no una bola de estatutos como lo hacían los fariseos, que se volvieron en una bola de estatutos de normas que hicieron. Que realmente no se podían cumplir. Exactamente, ¿verdad? Entonces, es por amor a Él y ver que es para nuestra corrección, para nuestra instrucción, como veíamos. Así es. Y bueno, hermana, pasamos al jueves y este título dice bien bonito: bendiciones de una vida recta. O sea, aparte de que Dios me ha bendecido, que es paciente conmigo, es misericordioso conmigo, aparte de tener una vida recta, obedeciendo sus estatutos, su ley, su palabra, me bendice. Hay bendiciones, no solo aquí en la tierra, ¿verdad? No solo en el cielo, como esperamos ir a la patria celestial. No, ahorita aquí, mientras estamos vivos, Dios nos bendice. ¿Cómo nos bendice? Que dice que la mayor bendición es la paz. Quizás es la paz. ¿Por qué? Porque tener paz hoy en día, en estos tiempos, es algo bien difícil, que la gente la busca a través de muchas cosas, donde practican cosas terroríficas, cosas que una persona que conoce a Dios o lee la Biblia no le encuentra sentido. Sin embargo, ellos están desesperadamente buscando la paz, que no encuentran en otra parte nada más que en Dios. Es el que único que te da algo que nadie te puede quitar. Es la paz, la fe, la confianza, la esperanza, cosas que no se ven, cosas que no se tocan, que no tienen costo, pero que te fortalecen como ser humano, aún en estos tiempos tan difíciles. Dice que, a diferencia de los impíos, los describe como, a los justos, a los rectos, los describe como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Imagínense, si un árbol está plantado junto al río, por ejemplo, ese árbol dura años. Como estamos hablando ahorita de las plantas, duran más que una persona, años, porque se está alimentando, ¿verdad?, de agua, y está frondoso, está verde, está majestuoso y tiene mucha vida. Pero dice que, a diferencia de los impíos, dice que son como paja, sin estabilidad, no dan fruto,
y están pues débiles. Dice que no tienen raíces. Entonces dice que cuando nosotros estamos cerca de Dios echamos raíces y Dios nos regala la vida eterna. Qué bonito, ¿verdad? Así es, o sea, nuestras raíces van a estar profundas, van a estar bien cimentadas y van a venir las pruebas y vamos a soportar más, la tentación también. En cambio, cuando somos como los impíos, como el paja, pues ¿qué pasa con la paja? Viene el viento y la lleva de aquí para allá, ¿verdad? Así cuando nosotros no estamos bien cimentados y no están fundadas nuestras raíces en el Señor, pues vamos a andar como la paja, o sea, volando con cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Para acá y para allá, y no vamos a estar bien cimentados con buenos cimientos, con buenas raíces en el Señor, ¿verdad? Y aquí muy importante, a pesar de que en esta vida recibimos muchas bendiciones, si tú ves, promete que tu vientre va a ser fructífero, que tu ganado, ¿verdad? Hay muchas bendiciones de prosperidades materiales, pero la más bonita es la paz. Tener paz. De hecho, el Señor Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Dice, y yo no la doy como el mundo la da, ¿verdad? Entonces aquí se le guarda la plenitud del favor de Dios cuando el reino de Dios sea plenamente restaurado en este fin. ¿Sí? O sea, a pesar de todo, de las bendiciones materiales que podemos contar y de la paz, que es muy importante, porque como dices tú, ¿cuánta gente quiere paz? Quiere tranquilidad y tiene problemas de enfermedades, financieros, de muchos, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, ay, voy a tener mucho dinero y teniendo dinero voy a estar bien tranquilo porque de ahí voy a vivir, no. Cuando me case, cuando me pensione, cuando viaje, Ajá. cuando tenga mis ahorros, voy a ser plenamente feliz. Pero se llevan un chasco porque una vez que tienen sus ahorros, no cambia nada. No. ¿Por qué? Porque necesitan a Dios. Y fíjese que hablando de los impíos, realmente es una tristeza para uno que conoce o que lee, para los que leemos y conocemos a Dios, es una tristeza ver cómo ellos sufren mucho porque tienen su fe y su confianza y sus finanzas y su mente puestas, por ejemplo, en un horóscopo, en una imagen, en el dinero, en el esposo, porque si tú me dejas yo me muero. Entonces es increíble. Y si se va si mi hija se casa y se va, yo me muero, porque ¿cómo que es mi vida mi hija? Ni siquiera es mía. Entonces así la gente, mucha gente pone su fe y su confianza y toda su esperanza porque están afligidos, están angustiados, están enfermos. Y no digo que nosotros no, pero tenemos la fe y la confianza puesta solamente en el Todopoderoso. Entonces es una tristeza ver cómo confían en que es que la persona que yo consulté me dijo que mi cuñada o que mi vecina o que mi hermano o que mi compañera de trabajo me hizo esto. Entonces ellos mismos en su mente se van decayendo, se van enfermando, se van degradando. Es una tristeza porque yo siempre he dicho, si Dios no quiere nadie me puede tocar y nadie me puede hacer daño. Entonces uno así es como puedes vivir confiado día a día. Pero en cuanto a los impíos o más bien a las personas que no conocen a Dios o que no buscan o que no creen en su palabra, es así como viven, como paja, moviéndose con el viento de un lado para otro, sin echar una raíz, sin tener algo confiable, sin tener en qué creer, sin tener en qué confiar, y es una vida triste, ¿verdad? Dice aquí que, por lo tanto, dice que los justos, aunque los justos reciben muchas bendiciones en esta vida, les aguarda la plenitud del favor de Dios cuando el reino de Dios sea plenamente restaurado en el tiempo del fin. Qué bonito, ¿verdad? Dice que el árbol de vida da su fruto cada mes y las hojas del árbol son para utilidad de las naciones. Esta es una promesa de Dios y va a ser real, y es real porque Dios es real. Y qué bonito que nosotros tengamos nuestra fe y nuestra esperanza puesta en esto. Así es. Y pues no sé con qué te quedes tú de esta lección. Yo en primer lugar, con lo que me quedo, ¿verdad? Es acerca de que debemos de buscar los decretos del Señor, los estatutos de Él,
para poder vivir de acuerdo a su voluntad, para poder dice que es necesario tener una armonía con Dios día con día para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Y aparte de eso, que el Señor nos ayude de veras a contar nuestros días de tal manera que tengamos sabiduría. O sea, es hacer ese compromiso con Él, de vivir la vida día con día como Él quiere, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude en las pruebas, que nos ayude a mantenernos como ese árbol bajo corrientes de agua, ¿verdad? Firmes, fuertes, para no apartarnos de Él y saber que Dios tiene un propósito, ¿verdad? Cuando pasamos por situaciones difíciles es para un propósito, como en el caso de José, ¿verdad? Sí, que de hecho fue una promesa, ¿verdad? Que se hizo y fue para ayudar al pueblo porque no tenían alimento después, ¿verdad? Se vino aquella hambre, ¿sí? Entonces, a veces estamos pasando por eso, ¿verdad? Pero sí, y que el Señor nos ayude a mantenernos firmes, ¿verdad? Y no tentar a Dios. No tentar a Dios, como el pueblo de Israel. Y mire, dice aquí en la parte para meditar, dice que en la actualidad obtener sabiduría parece que no es tan deseable como tener la felicidad. Imagínense, las personas prefieren ser felices que tener sabiduría. Pero dice que afortunadamente Dios, la Biblia o nadie nos dice que qué preferimos. Porque imagínense qué preferiríamos nosotros. Pues las dos, ¿verdad? Tener sabiduría y ser felices. Pero dice que los que siguen los pasos de Dios, que siguen el camino de Dios, conducen a una vida feliz. Exacto. Así que entonces podemos obtener la sabiduría y la felicidad cuando nosotros buscamos a Dios en oración, obedecemos su ley y andamos en sus pasos, ¿verdad? Cada día. Así es, y pues, ¿verdad? Es cierto, y pues ahí es un error de que buscar la felicidad viene al momento que tú te acercas al Señor. Dice el salmista, ¿verdad? En la primera parte que dice, son mi felicidad tus estatutos, andar en tu camino, me da alegría, dice. Guardar tu palabra. Al andar, en el camino del Señor, guardar su palabra, eso nos va a traer felicidad, nos va a traer gozo, ¿verdad? Y un gozo no como el mundo, ¿no? Un gozo de tener una comunión con nuestro Señor. Duradero, eterno. Qué bonito, ¿verdad? Y saber que cuando Él venga lo vamos a ver cara a cara. Y dice que no nos queda más que agradecerle a Dios. Exactamente. Por esas promesas, por su ley, que me beneficia, que me ayuda a crecer, a ser mejor persona, a vivir en paz, a tener sanidad. Y yo creo que somos muy ingratos al momento de alejarnos del Señor y no andar bajo sus estatutos, porque Él nos ama tanto, ¿verdad? Que entregó a su Hijo por nosotros. Entonces, debemos de ser unos hijos agradecidos, ¿verdad? Unos hijos obedientes a nuestro Padre Celestial, porque Él nos ama y no quiere la muerte de nadie, sino que todos se salven, arrepentimiento, y sean salvados exactamente. Amén. Bueno, pues muchas gracias entonces por este repaso. Y pues invitamos, ¿verdad?, a nuestros hermanos que están viendo la transmisión a que estudiemos si tienen la lección, ¿verdad? Y los que no, pues que nos sigan en las transmisiones que se hacen para poder aprender un poco más de la palabra de Dios a través de estos repasos. Muy bien, gracias. Gracias.